Bueno, me está preguntando por qué los límites del humano, cómo surge la cuestión. Eso fue un almuerzo, ¿no? Yo estaba Héctor. Lo voy a decir, nosotros habíamos hecho un grupo de investigación que existía en la facultad, había hecho un curso de educación continua sobre este asunto. Entonces, y fue también, digamos, vieron bastantes personas inscritas y todo hace unos años, y nos parecía que le faltaba todavía a eso un segundo desarrollo, bueno, en fin. Y creo que esta es una oportunidad para poder seguir sobre esos temas que convocaban a varios profesores de la facultad. Y también el hecho de que últimamente, digamos, ¿qué podría ser algo que nos llamara la atención a todos nosotros, que fuera un trabajo interdisciplinario, en el que pudieran participar profesores, dado de que este es un seminario entre facultades, profesores de diversas áreas? ¿Qué tema la filosofía podría ofrecer para que convocara a ustedes, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, bueno, podría ser ese mismo también de los límites de lo humano. ¿Por qué creo que coincide todos los intereses alrededor de esto? Es porque últimamente, digamos, con el desarrollo de las tecnologías, no sé si alguien en la presentación estaba diciendo, con el desarrollo de ciertas tecnologías, sobre todo de la biología, de las ciencias de la vida, así como de la informática, o de las dos, de la bioinformática, eso ha tenido repercusiones sobre la naturaleza misma de lo que significa ser el ser humano, sus responsabilidades consigo mismo, con la naturaleza, con los otros, con lo humano y lo no humano, en fin. Y eso ha generado una serie de debates alrededor de la noción de poshumanismo, transhumanismo. Y nosotros dijimos, como Facultad de Filosofía, podemos ofrecer tal vez las raíces de esa discusión, remontarnos a dónde están los problemas alrededor del humanismo, alrededor de la concepción de la naturaleza humana, la puesta en cuestión de la naturaleza humana, y cómo los filósofos enfrentan al mismo tiempo toda la discusión contemporánea alrededor del humanismo y el transhumanismo. Y entonces se nos ocurrió no llamarlo trans o poshumanismo, porque eso va a ser un capítulo que tal vez sea del segundo semestre, Héctor. Vamos a ver también cómo depende de ustedes mismos, cómo vaya la discusión, pues no hagamos eso, sigamos por este lado. Podría hacer eso para el segundo periodo. Entonces, lo que dijimos, un asunto previo a toda esta discusión alrededor del transhumanismo significa pensar los límites de lo humano. Ahora, ¿por qué? Déjenme el asunto de los límites. Esto lo voy a presentar brevemente, no se trata ahora de hacer una primera conferencia sobre el asunto. Esperábamos con que Pico la Mirandola solamente fuera un abreboca, alguna serie de cuestiones que él plantea ahí, y no discutir en general todo el texto como se va a hacer con los otros textos en las sesiones siguientes, dado que esta es la lectura inicial. La pusimos ahí pensando que fuese una lectura más provocadora y que viéramos en el corazón mismo del humanismo renacentista y de alguien como Pico de la Mirandola el planteamiento ya del problema sobre los límites del humano. Y de ahí mismo, de ese texto, es que me gustaría subrayar qué quiere decir los límites. Y es que, a diferencia por lo menos de Tomás, Héctor me corregirá, o de Aristóteles, o de incluso Porfirio, quien establece una definición del humano, y al establecer una definición establece unos límites. Pico de la Mirandola parte del hecho de que el hombre no tiene un lugar determinado, que es un ser indefinido, y ya indefinido quiere decir que no tiene límites, y que ese es su privilegio entre todos los seres de la naturaleza, entre las bestias y los ángeles. Entonces los ángeles ahí es en el texto importantísimo, y él retomando una tradición caldea de que el hombre es un ser que no cesa de metamorfosear, se informa, etcétera, etcétera. Pico sostiene la idea de que entonces al hombre le fue dado el libre albedrío, aunque no define, por lo menos tiene algo, una peculiaridad, y le fue dado el libre albedrío para que a partir de su propia decisión
el llegar a ser una cosa u otra, pero no está determinado desde antes, solo tiene una capacidad, una serie de posibilidades de dirigirse hacia lo uno, hacia lo otro. Pero en la medida en que ya Pico plantea en este texto el hecho de que el hombre puede transformarse a sí mismo, que no tiene un lugar determinado como los otros seres de la naturaleza, que es inacabado. Entonces nosotros pensábamos que esta era una buena entrada para plantear el problema del límite. Obviamente no estamos de acuerdo y habrá que discutir todos los presupuestos que tiene un texto que es del Renacimiento, pero nos parecía que era una buena entrada, sobre todo porque alrededor de la discusión que tendremos durante el seminario, el humanismo va a estar puesto en entredicho, ¿no? O a favor o en contra, va a ser uno de nuestros temas. Entonces sería bueno entender que desde el humanismo renacentista ya el problema de los límites, ya existía el problema de los límites, o por lo menos planteado a la manera de Pico de la Mirándula, es decir, el hombre es un ser que de entrada fue creado en el sentido de que no tiene límites, que no conocemos sus límites. Me parece feliz, de una parte, esa afirmación de él, de que la persona es una obra de naturaleza indefinida, de naturaleza varia, multiforme y cambiante, y sujeto de libre albedrío. Me parece muy importante porque yo sí creo que hoy en día, en este mundo, y los poderes hegemónicos están a contravía absolutamente del Pico de la Mirándula. Entonces la propuesta de lo que llaman globalización, la propuesta de lo que llaman el imperio de los mercados, es encajar a la persona en una naturaleza muy definida, que es la naturaleza del consumo y que es la naturaleza del aumento del gran capital. Entonces, desde el Pico de la Mirándula, me parece a mí que nosotros podemos iniciar una crítica muy sugerente a lo que es este mundo, ¿ya? A lo que es este mundo, donde, como dice el Papa Francisco, que seguro está de acuerdo con Pico de la Mirándula, y lo he dicho muchas veces, comillas, que la verdad no tengo ni idea, todos vamos construyendo camino, pero ya sabemos que si hay poderes que saben que es la verdad, y que saben quiénes son los buenos, y que saben quiénes son los malos, y que determinan ellos mismos, ¿no? Que los terroristas son los malos, nosotros somos los buenos. Entonces fíjense que ellos sí saben que el hombre tiene una naturaleza, que es la que ellos definen desde su postura de poder. ¿Ya? Y donde además, insisto, se niega el libre albedrío, porque en última instancia el libre albedrío, para el discurso de poder, el poder de la globalización, de la miseria y de la indiferencia, no me han mostrado otra. La mitad de la humanidad vive en condiciones de pobreza. Uno diría, uy, no voy a hacer los cursos que Krista no haga. Métete a la página del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Están preocupadísimos porque la mitad de la humanidad es pobre, claro, no por razones filantrópicas, sino porque si sigue aumentando la pobreza, entonces no va a haber demanda en el mercado, y si se para la demanda del mercado, se para el mercado. En síntesis, para no alargarme, siento que Pico de la Mirándula está a la orden del día, que Pico de la Mirándula es un grito de protesta contra el proceso de uniformidad que se vive en este mundo. Uniformidad. Entonces, aquí cabe lo que yo digo, lo que dice el poder. Y si usted está en contra del poder, usted es terrorista. ¿Ya? La naturaleza humana es una, la arrogancia de poder, el consumo, la tarjeta de crédito, la acumulación de capital.
todo lo demás no cuenta. Por eso sale el arte, salen las humanidades, sale todo lo que no sea rentable. Y Pico de la Mirándola precisamente está diciendo, es todo lo contrario, no, viejito. Es que no hay una naturaleza definida, es que nos toca construirla todos. Digamos, pongo ese aporte para que empecemos dentro de muchísimos aportes, obviamente, que trae Pico de la Mirándola. Yo quería solo subrayar un punto, y es qué significa leer un autor del pasado que tiene tantos, ya Pico, esto es Pico de la Mirándola nace en 1463 y muere en 1494. Entonces, lo digo porque el padre ha indicado una cualidad padre, llámame Carlos, por favor. Que Carlos ha indicado una actualidad de Pico en relación a los poderes. En la misma época de Pico, a ver, lo voy a explicar un poquito. Él escribió estas 900 tesis. Aquí las tengo en español, están a la orden. Una muy buena traducción de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la misma que leemos el texto. Bueno, entonces sabrán de qué se trata esas tesis, porque hacia el final, los que miraron el texto, él hace como un resumen ahí de lo que tratarán estas tesis. Y esta oración o este discurso sobre la dignidad del hombre no debe ser otra cosa que una introducción. La nuestra es una introducción a través de la introducción de Pico a la introducción de sus tesis. Entonces, él hace este discurso sobre la dignidad del hombre como una invitación, una introducción a la lectura y debate sobre estas tesis. Entonces, en 1486, Pico invita a muchos eruditos de Europa, filósofos, teólogos, etcétera, a debatir estas 900 tesis, que tendría lugar esa discusión, ese debate, esas disputaciones se llamaban en la época así, en Roma. Inocencio, entonces, no solo era el poder de ahora, el poder de la época. Inocencio VIII condena 13 de las tesis y suspende el debate, no podía tener lugar. Pico escribe una especie de apología defendiendo por qué era importante ese debate, pero entonces la respuesta del Papa es condenar completamente todas las 900 tesis. Yo les digo aquí que esto es una apuesta típica renacentista, pero también Pico lo que hace acá es grandioso en el sentido en que se recorre todas las tradiciones, es decir, eso va desde los caldeos, Zoroastro, Egipto, y entonces trata de hacer síntesis de todo ese pensamiento, pasando por Occidente, Aristóteles, tratar de conciliar. Él intenta hacer la ecléctica, déjeme decirlo así, conciliación de muchas tradiciones que van desde las tradiciones de Oriente, de los sabios caldeos, los persas, los árabes, que son importantes, no sé si llamar eso Oriente simplemente, pero digamos para un italiano de la época, un sarraceno es alguien que está ahí siempre, ya ha sido. Recuérdense que tanto en España como los sarracenos son los árabes, como los llaman los italianos. Entonces han aprendido anatomía. Acuérdense que la tradición occidental católica y los griegos mismos no abrían cadáveres, pero los árabes han abierto cadáveres, y parte de la anatomía renacentista tiene una herencia árabe inmensa, y no solo eso, en otros tipos de cosas. Entonces también Avicena, Averroes, todo eso están presentes en las tesis de Pico. Entonces están los árabes, están también los griegos, en fin, y él intenta recuperar todo eso, hacer una especie de la cábala, además, y entonces tratar de mostrar que la cábala está más cerca del cristianismo de lo que uno cree, o de lo que se creía en la época, o de los desconocedores de la cábala podrían pensar. Está también la tradición hermética. Bueno, en fin, entonces Pico trata de cómo hacer 24 años, dice así, lo dice también en el texto, ¿no? Mis detractores dirán que este peladito que quiere, ¿no? Este jovencito de 24 años, ¿qué es lo que pretende? Más o menos, es decir, nos hace un resumen de esta cosa, una síntesis, y quiere que todo el mundo discuta eso, que ambicioso y tal. En fin, pero pues obviamente se defiende diciendo: aprenderé muchos y sabios que estoy convocando aquí, pues me hacen el debate, entonces eso fortalecerá mi espíritu y no sé qué. Pero
Lo que quiero señalar es que este es el contexto de Pico de la Mirándula cuando hace esto, que también fue prohibido esto, que hay unos poderes también en juego, que hay todo este espíritu del renacimiento, digamos aquí, de recuperar tradiciones, de volver al pasado, volver a pensar, de libertad de pensamiento. Este asunto está en juego acá. Después él se va a París, porque una condena de este tipo hace que lo pusieran preso. Se va a París y en París lo ponen preso. Igual huye a París e igual lo ponen preso. Está un mes preso y Lorenzo de Medici, yo hablaba de la cúpula de la Santa María de la Fiore, no en vano. Entonces Lorenzo de Medici lo trae a Florencia y puede vivir en Florencia, digamos, un tiempo. Eso lo negocia, o sea, sus banqueros pueden negociar con el Papa de la globalización de la época, todo lo que sea. Entonces se protege a Pico, como protegió Lorenzo también a muchos de los pensadores del Renacimiento, entre ellos Ficino, etcétera, etcétera. Ese es el contexto de esto. Y este discurso es como una introducción a eso. Entonces, ya en la época, digamos que hay una serie de poderes que están ahí en juego. Y no significa que todo lo que esté ahí tenga que ser aceptado simplemente porque lo estén persiguiendo, ni mucho menos, ¿no? Pero, digamos que este es el... Quiero subrayar eso. Y otra cosa, sí, hay una cosa que no dije en lo del punto de los límites, es que, porque como estaba insistiendo en el rollo de que el hombre tiene que darse a sí mismo su forma y encontrar su lugar, y que para eso solo le fue dado el libre albedrío, me iba muy rápido y no señalé que no solo el libre albedrío, sino como que le da, la palabra de Pico es gérmenes de los demás seres. O sea, tiene gérmenes de planta, tiene gérmenes de los animales, tiene gérmenes de los seres celestes y de Dios, de la divinidad. Participa de algún modo como parte de la creación de la divinidad. Y entonces el problema es qué hacer con estos gérmenes. Gérmenes, entiendan, hay como potencias, ¿no?, que pueden ser liberadas, cosas sobre las que puede. Por eso él dice que en tanto ser sensible, el hombre es una bestia, es animal. Pero esto no es en un sentido, no es peyorativo, ¿no?, sino que el hombre es un ser sensible, y eso lo comparte con los animales. Pero además comparte la racionalidad, comparte la contemplación. ¿Y eso entonces con quién? Con los seres celestes. Pero no está ni en el uno ni en el otro, como que fue hecho de todo. Entonces tiene como gérmenes de todo. ¿Cómo organiza? Entonces, ¿qué es el libre albedrío? Como la articulación de esa serie de gérmenes que van, puede ser incluso una planta, alguien que solamente come y de fe, no sé. No lo hizo así, solamente se alimenta y ya. Otro que solamente es sensible, ¿no?, pero que es pura concupiscencia, etcétera, etcétera. Entonces solamente sería animal. Pero todo este tipo de cosas pueden ser recogidas, todos esos gérmenes no se desechan de entrada. Uno se puede quedar ahí o perderse en alguno de ellos, desviarse en alguno de ellos, pero ellos también le pueden servir para ir elevándose a los otros gérmenes. Y entonces estarán los de la razón, los del intelecto, y el libre albedrío entonces consistirá en ver cómo, lo digo de nuevo, se articula esto. Esa articulación implica, a veces que Pico pasa, sobre todo con los querubines, con los ángeles, que divide, no puedo ahora ponerme a reconstruir todo esto, pero está serafines, querubines y tronos. Entonces, los serafines tienen que ver con el amor, con el fuego del amor. Los querubines, ¿qué eran los querubines? La luz de la inteligencia. Y trono como la medida, sopesar las cosas, el discernimiento. Y esto que son especie de gérmenes angélicos, el hombre también los tiene y puede pasar por ellos. Ojo a esto, que el texto tiene esta cosa de ser, lo dice él mismo cómo durante muchas épocas la gente tuvo que escribir de la manera de una leyenda, de una parábola en sentido metafórico, un mito, pero para poder o bien esconder lo que tenía que decir directamente y decirlo oblicuamente, o bien porque la manera de decirlo no podía alcanzarse sino así, a través de la leyenda. Eso está así desde el Timeo de Platón. O
o sea, o de otros textos de Platón, en que se recurre a la metáfora, al mito, para poder expresar a través de eso, de alguna manera, lo que queda inexpresable. Y a través de eso que sirva como una escalera para poder alcanzar que el pensamiento se promueva, o sea, elevado hacia lo otro. Por lo menos un mito que nos sirva de escala. Y si ustedes se dan cuenta, todo esto está así como, además es una invitación. Entonces el texto tiene la forma de los invito a esto, a este debate, etcétera, propongo que sea de esta manera, etcétera. Y este asunto sobre las potencias angélicas, los gérmenes angélicos que van de los querubines, los tronos y los serafines, tienen entonces un sentido también hacen parte de ¿cree él en los ángeles? Sí, claro, pero ¿qué significa los ángeles en este sentido? ¿Sí me ven? Entonces todo esto hay que saber cómo un renacentista, ¿qué tiene en la cabeza un renacentista que ha leído de todo este tipo de cosas? Que he leído desde la Cábala hasta Aristóteles, para hacer en un solo discurso, en términos de metáforas y mitos, lo que él quiere proponer. Entonces, si uno se da cuenta, hay ese momento en que las facultades se dicen en términos de leyenda y las facultades humanas son dichas en términos de querubín, serafín y trono. En la medida que el hombre se va elevando, pues desarrollando estas facultades. Y estas facultades, pues, tienen que ver con un trabajo. También eso es, digamos, de lo que tendría de actual Vico, y es que tiene que ver entre las facultades humanas, pero ya como disciplinas humanas, las artes liberales, la teología, la filosofía en distintos momentos, la filosofía moral, la filosofía natural, la teología, las artes liberales, todo eso ahí cómo van constituyendo, iba a decir la naturaleza, sí, constituyendo una forma humana, siempre sabiendo que esa forma es informe, hasta que alcance, digamos, una cuestión supermística, que es la que contemplativa, que es la que espera Vico alcance en algunos hombres, pero esa no es la naturaleza humana, eso es lo que podría la naturaleza humana con todos sus gérmenes alcanzar.